La tarde caía sobre la ciudad como una manta gris, cubriendo los edificios altos con ese tipo de silencio que solo los poderosos conocen después de una reunión decisiva. El aire olía a concreto y dinero. Frente a la entrada principal del edificio corporativo, don Ricardo Montiel, un empresario tan respetado como temido, caminaba con paso firme hacia su coche negro, flanqueado por sus guardaespaldas. Su día había sido largo, lleno de promesas y amenazas disfrazadas de contratos. Nada podía romper su concentración, hasta que una voz infantil lo detuvo. «Señor, no suba a ese auto». Ricardo giró sorprendido. Frente a él, una niña de unos 7 años, con un vestido azul desgastado, lo miraba con una seriedad que no correspondía a su edad. Tenía el cabello oscuro, recogido en 2 trenzas, y los ojos más sinceros que él había visto en años. «¿Qué dijiste, pequeña?», preguntó sin comprender. La niña apretó los puños. «Dije que su coche va a explotar». Los guardaespaldas rieron con nerviosismo. Uno de ellos, un tipo robusto con gafas oscuras, hizo un gesto burlón, pero Ricardo no se unió a la risa. Había algo en esa voz, algo que le erizó la piel. «¿Cómo sabes eso?», dijo él con cautela. «Los oí hablar», respondió la niña con firmeza. «Hablaban en chino. Dijeron que cuando usted encienda el motor, todo volará». Ricardo sintió un golpe seco en el pecho. Él entendía un poco de chino, lo justo para los negocios, pero ¿cómo podía una niña cualquiera haber escuchado eso? «¿Y entiendes chino?», preguntó en voz baja. «Mi abuela me enseñó», contestó ella, con un dejo de orgullo en su tono. «No todo, pero lo suficiente». Ricardo la observó. No parecía mentir. Sus ojos no temblaban, su voz no dudaba. El viento sopló entre ellos, trayendo el eco de los pasos de los guardias, el ruido de los autos y la sensación de que el tiempo se había detenido. «Si lo que dices es verdad», dijo Ricardo despacio, «estás en peligro». «No me importa», replicó ella. «Mi abuela dice que si puedes evitar que alguien muera, debes hablar, aunque nadie te crea». Esa frase lo desarmó por dentro. En un mundo donde todos callaban por conveniencia, una niña estaba dispuesta a arriesgar su vida por advertirlo. Ricardo respiró hondo. «¿Cómo te llamas?» «Clara». «Clara», repitió él como si el nombre tuviera un peso especial. «Escúchame, te creo. Quédate aquí, no te muevas». Llamó discretamente a su asistente. «Tráeme a Morales, solo a Morales», dijo sin apartar la mirada de sus guardias. El asistente corrió. Ricardo se esforzó por parecer tranquilo, pero sentía los ojos de sus propios hombres vigilándolo, como si supieran demasiado. Morales apareció enseguida. Era un tipo leal, de rostro honesto. Ricardo habló sin levantar la voz. «Revisa el coche, ahora, pero que no parezca que desconfío». Morales asintió y caminó hacia el vehículo. Los guardias intercambiaron miradas. Ricardo notó la tensión en sus gestos, en cómo uno de ellos jugueteaba con el reloj, en cómo otro evitaba su mirada. Algo estaba mal, muy mal. El corazón de Ricardo golpeaba fuerte. La niña, sin entender del todo lo que ocurría, se aferró al saco de su traje. «No los mires», susurró él. «Finge que nada pasa». Pero Clara no apartó la vista. Sabía que el peligro ya los había alcanzado. De pronto, Morales levantó la mano desde el auto, haciendo un gesto que solo Ricardo conocía. «Peligro». Uno de los guardias se adelantó. «Señor, debemos irnos ya. El tráfico se complica», dijo con una sonrisa tensa. Ricardo lo miró con calma, aunque por dentro sentía el miedo como una ola. Todo estaba ocurriendo tan rápido que apenas alcanzaba a pensar. «Espera», ordenó. El silencio se volvió denso. Clara lo miró con los ojos abiertos, sin parpadear. El guardia dio un paso más, intentando forzar la situación. Y entonces, la voz de Morales tronó desde el coche. «¡No se acerque! ¡Hay un artefacto en el motor!». Todo se congeló. Los guardias se miraron entre sí, tensos, buscando una salida. Ricardo sintió el vértigo de la verdad. «¿Un error, quizás?», intentó decir uno, fingiendo calma. «Explícame por qué mi hombre de confianza dice lo contrario», respondió Ricardo con voz firme. El más corpulento deslizó la mano hacia su chaqueta. Ricardo levantó la suya. «Ni lo intentes». La seguridad del edificio, alertada por el ruido, empezó a acercarse. Los guardias sabían que habían perdido el control. Uno de ellos masculló algo en chino. Clara, sin dudar, tradujo en voz alta. «Dice que no importa, que de todos modos alguien te alcanzará». Ricardo la miró con una mezcla de respeto y gratitud. «Tal vez», respondió él, elevando la voz, «pero no hoy». Los agentes de seguridad llegaron. En segundos, los traidores fueron sometidos. Hubo gritos, golpes, insultos en distintos idiomas. Ricardo no se movió hasta verlos alejados. Solo entonces se agachó para mirar a Clara a los ojos. «Me salvaste la vida». Ella bajó la cabeza, tímida. «Solo dije lo que escuché. Callar también es malo. Eso dice mi abuela». Ricardo sonrió, y fue una sonrisa real, la primera en muchos años. «Tu abuela es más sabia que muchos hombres que conozco». Pidió otro coche. Antes de subir, miró a Clara otra vez. Sabía que esa niña había cambiado su vida. «A partir de hoy no estarás sola», dijo con voz suave. «Tendrás educación, casa y alguien que te escuche siempre». Clara lo miró con ojos brillantes. No respondió, pero asintió despacio. El coche arrancó. Ricardo miró por la ventana cómo se alejaba la figura de la niña en el atardecer.
atardecer. El sol caía tiñendo el cielo de naranja. Y por primera vez en su vida, el empresario que creía controlarlo todo sintió gratitud por algo tan simple como la verdad. Pensó en silencio. A veces, los más pequeños ven lo que los grandes olvidamos mirar. Cerró los ojos, dejando que el ruido de la ciudad lo envolviera. Sabía que el peligro no había terminado, que detrás de esa traición podía haber algo más grande, pero también comprendió que esa niña le había enseñado una lección que ningún negocio ni fortuna podía comprar. La valentía no se mide en dinero ni en poder, sino en la capacidad de decir la verdad cuando todos callan. Esa noche, al llegar a casa, Ricardo encendió una lámpara y escribió una nota en su diario. Hoy, una niña me recordó que la vida vale más que cualquier contrato. Jamás olvidaré su voz. Y en algún barrio humilde, Clara abrazaba a su abuela, sin saber que su gesto inocente había cambiado el destino de un hombre, y tal vez el de muchos otros, porque nunca sabes de dónde llegará la verdad, ni quién será el alma valiente que la pronuncie en el momento justo. Habían pasado 3 años desde aquel día en que una niña de voz dulce y mirada valiente le salvó la vida. Para el mundo, Ricardo Montiel seguía siendo el empresario brillante que controlaba contratos millonarios y daba discursos sobre ética y responsabilidad, pero dentro de él algo había cambiado para siempre. Desde aquella tarde, ya no podía mirar un coche sin recordar aquella voz pequeña diciéndole que no subiera. Tampoco podía escuchar una conversación en otro idioma sin pensar en lo fácil que la traición se disfraza de lealtad. Su mundo seguía girando, pero algo dentro de él se había detenido aquel día, la fe ciega en el poder. Un domingo por la tarde, Ricardo salió sin guardaespaldas, sin chofer. Vestía sencillo, como un hombre común. Condujo hasta un barrio viejo, donde el pavimento se deshacía y los niños jugaban al fútbol entre casas pintadas con esperanza y cansancio. Detuvo el coche frente a una escuela pequeña con paredes descascaradas. De allí salía un coro de voces infantiles, y entre ellas, una que él habría reconocido aunque pasaran 100 años. Clara cantaba con otras niñas, riendo, moviendo las manos al ritmo de una melodía popular. Ya no vestía el mismo azul gastado de antes. Llevaba un uniforme limpio, el cabello trenzado con cintas amarillas, pero su esencia seguía igual, esa mezcla de inocencia y fuerza que solo tienen los que dicen la verdad sin miedo. Ricardo no quiso interrumpir, se quedó en la puerta, escuchando. Cuando terminó la canción, una mujer mayor, de cabello gris recogido en moño, se acercó a ella, la abuela. El corazón de Ricardo se apretó. Recordó cada palabra de aquella niña, cada gesto, y comprendió que tenía una deuda que no se pagaba con dinero. Esperó hasta que la clase terminó y las demás niñas se fueron. Clara lo vio desde lejos. Por un momento, dudó si era él, pero cuando su mirada encontró la suya, corrió hacia la puerta. «Señor Ricardo», dijo sonriendo, como si el tiempo no hubiera pasado. Él sonrió también, una sonrisa limpia, sin el peso de los negocios. «Clara, has crecido. Y usted se ve más feliz», respondió con picardía. Ambos rieron. La abuela los miraba desde adentro, con curiosidad y una leve desconfianza. Ricardo se acercó y la saludó con respeto. «Usted debe ser la famosa abuela», dijo él, «la mujer que enseñó a una niña el valor de hablar». Ella lo miró con calma. «Y usted debe ser el hombre que aprendió a escuchar». Hubo un silencio breve, pero profundo. Ricardo inclinó la cabeza. «Tiene razón. Su nieta me enseñó más de lo que mis socios me enseñaron en toda una vida». La abuela asintió. «Entonces aprenda algo más. No todas las verdades se dicen, algunas se viven». Esa frase se le clavó en el alma. Desde ese día, Ricardo comenzó a visitar la escuela con frecuencia, no como benefactor público, sino como un amigo silencioso. Ayudaba a reparar techos, compraba libros, llevaba meriendas, pero sobre todo, escuchaba. A veces Clara le contaba historias de su barrio, de los niños que soñaban con ser médicos o maestros. A veces solo hablaban del clima, del cielo o del miedo, porque incluso los valientes tienen miedo, y ella lo sabía. «¿Sabe qué soñé anoche?», le dijo un día, sentada en la escalera. «Dime», respondió Ricardo, mientras miraba el patio lleno de sol. «Soñé que alguien trataba de apagar el sol con una manta negra, pero no podía, y cuando la manta se rompía, salía la luz más fuerte. Tal vez ese alguien era yo», dijo él en voz baja. «Pasé años tapando la luz con mis propias sombras». Clara lo miró sin entender del todo, pero su intuición era grande. «Entonces no tape más. A la gente le gusta el sol, aunque queme un poquito». Ricardo soltó una risa suave. A veces esa niña decía cosas que ningún adulto se atrevía a pronunciar. Un día, la abuela enfermó. El médico del barrio dijo que necesitaba medicamentos costosos. Clara, desesperada, fue a buscar a Ricardo. Cuando lo encontró en su oficina, entre papeles y llamadas, no supo por dónde empezar. «Señor, mi abuela...». Las lágrimas se le atoraban en la garganta. Ricardo no necesitó más. Dejó todo y la acompañó. En el hospital, se quedó junto a la cama de la mujer que, sin saberlo, había cambiado su destino. «No se moleste tanto, don Ricardo», dijo ella con voz débil. «Los viejos solo nos dormimos más temprano». «No diga eso», respondió él con ternura. «Todavía tiene que seguir enseñando». Ella sonrió apenas. «Ya enseñé lo suficiente. Ahora le toca a usted». Ricardo bajó la mirada. Esa noche, cuando Clara se
durmió en la silla del hospital, él se quedó despierto, pensando. Por primera vez, no pensaba en negocios, ni en inversiones, ni en dinero. Pensaba en el valor de una vida, en cómo una sola decisión, una sola voz, puede cambiar el rumbo de todo. La abuela murió una semana después. El barrio entero la despidió. Ricardo se quedó junto a Clara, en silencio. No sé qué voy a hacer ahora, dijo la niña con los ojos llenos de lágrimas. Vivir, contestó él. Eso es lo que ella querría, y no de cualquier forma. Vivir con verdad. Pasaron los años. Ricardo fundó una organización que ayudaba a niños de bajos recursos a estudiar idiomas y a denunciar la corrupción. La llamó La Voz de Clara, y aunque el tiempo siguió su curso, nunca dejó de visitarla. Clara creció, estudió y se convirtió en traductora. Su don para los idiomas se transformó en un puente entre mundos. Una tarde, en una conferencia, cuando presentaron a Ricardo Montiel, él subió al escenario, miró al público y dijo: hace años una niña me enseñó lo que ni el dinero ni el poder pudieron enseñarme, que la verdad, cuando se dice con el corazón, puede salvar vidas. El auditorio se puso de pie y entre las personas, Clara sonreía. Esa noche, al despedirse, él le dijo en voz baja: si no fuera por ti, no estaría aquí. Si no fuera por usted, respondió ella, tal vez yo no habría aprendido que también se puede confiar en los grandes. Ambos rieron. El destino los había unido una vez por miedo y otra vez por amor a la verdad. Cuando Ricardo regresó a casa, se sentó junto a la ventana, mirando el cielo estrellado. En la mesa aún guardaba la primera nota que había escrito aquella noche, años atrás. Jamás olvidaré su voz. Ahora añadió una nueva línea debajo: y tampoco olvidaré lo que hizo con mi silencio. Cerró el cuaderno con una sonrisa tranquila, porque entendió al fin que la verdad no era una carga, sino un regalo. Y ese regalo tenía nombre: Clara. Habían pasado casi 20 años desde aquel primer encuentro. El tiempo había cambiado todo, los rostros, las voces, los caminos, pero algo seguía igual, invisible y poderoso, como un hilo que une dos almas destinadas a encontrarse una y otra vez. Clara, ahora con 30 años, era una mujer fuerte, serena, con una mirada que sabía leer los silencios. Vivía en otra ciudad, trabajaba como intérprete en una organización internacional que ayudaba a víctimas de tráfico y corrupción. Había heredado de su abuela no solo el oído para los idiomas, sino la costumbre de mirar el mundo con compasión. Una mañana recibió una carta. Era de papel grueso, escrita con una caligrafía que reconoció al instante. Querida Clara, si estás leyendo esto es porque el tiempo empieza a cerrarse para mí. No te asustes, no es una despedida amarga, sino una promesa cumplida. Necesito verte una vez más. Ricardo. El corazón le dio un salto. Habían pasado años desde la última vez que lo vio. Ella sabía que su salud no era la mejor, pero no imaginó que la carta sonara tan definitiva. Viajó esa misma tarde. El camino hacia la hacienda de Ricardo estaba cubierto de árboles viejos y sol cansado. Al llegar, la recibió el sonido de los pájaros y un silencio amable, de esos que solo existen donde ya no queda prisa. Ricardo estaba sentado en un sillón frente a una ventana abierta. Su cabello era blanco, la piel marcada por el tiempo, pero sus ojos conservaban la misma claridad de siempre. Cuando la vio, sonrió. Sabía que vendrías, dijo. Siempre cumplo mis promesas, contestó ella. Clara se acercó y por un momento el tiempo se detuvo como la primera vez, solo que ahora no había miedo ni peligro, sino gratitud. Pensé que no volvería a verte, dijo ella en voz baja. Y sin embargo estás aquí, respondió él. Así es la verdad. Siempre encuentra su camino. Hablaron durante horas, de la vida, de las pérdidas, del amor, del paso de los años. Ricardo le contó que había vendido gran parte de sus empresas y creado un fondo anónimo para sostener proyectos de educación. Nada llevaba su nombre. La fama es una forma elegante de olvidar quién eres, dijo sonriendo. Clara lo escuchaba con atención, como si cada palabra fuera una lección, hasta que él guardó silencio, mirándola con ternura. Quería verte porque hay algo más que debo decirte, dijo al fin. Algo que callé durante mucho tiempo. Ella frunció el ceño, sin entender. ¿Qué cosa? Ricardo suspiró. El día del atentado, ¿no fue casualidad que tú estuvieras allí? Clara lo miró, sorprendida. ¿Qué quiere decir? Tu padre trabajaba para una de mis empresas. Era ingeniero, uno de los que descubrió irregularidades en los contratos de seguridad. Cuando trató de denunciarlo, desapareció. Yo no supe la verdad hasta después. Su abuela me reconoció, Clara. Lo supo todo aquel día, pero nunca me juzgó. El silencio se volvió un nudo entre ellos. Clara sintió un peso en el pecho. Su padre, el nombre que su abuela siempre evitaba pronunciar. Ricardo continuó con la voz temblorosa. No fui responsable directo, pero lo permití con mi silencio. Me cegó la ambición. Por eso quise protegerte, ayudarte, darte todo lo que no pude devolverle a él. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Clara sin que ella intentara detenerlas. Entonces, el día que lo salvé, también salvaba al hombre que cambió mi destino. Ricardo asintió, con la mirada perdida. Así es la vida, hija. A veces la verdad llega de quien menos lo espera. Y cuando llega, no busca venganza, sino redención. Ella se arrodilló junto a él, tomándole la mano. Yo no lo sabía, pero creo que ya lo sentía. Su voz era un susurro, y sus lágrimas caían sobre la piel envejecida del hombre
hombre que una vez fue símbolo de poder y ahora era solo un alma que pedía perdón. No me odies, Clara. No podría, aunque quisiera, respondió ella. Mi abuela siempre decía que el perdón también es una forma de decir la verdad. Ricardo cerró los ojos, aliviado. El silencio que siguió fue hermoso, lleno de paz. Durante los días siguientes, Clara se quedó en la hacienda. Le leía libros, lo ayudaba a caminar, le hablaba de su trabajo, de los niños que aprendían idiomas gracias a su fundación. Cada palabra era una forma de despedida. Una noche, mientras el viento movía las cortinas, Ricardo le pidió que se acercara. Si alguna vez dudas de lo que haces, escucha tu voz, dijo con suavidad. Es la misma que me salvó una vez. Ella sonrió entre lágrimas. Lo prometo. Él respiró hondo, con los ojos cerrados. Entonces puedo irme tranquilo. Y esa fue la última vez que hablaron. Ricardo Montiel murió 2 días después, al amanecer, con el rostro sereno y la mano aún sobre el cuaderno donde había escrito su última frase. La verdad no se impone, se comparte. El funeral fue sencillo, sin prensa, sin discursos, solo las personas que realmente lo conocieron. Clara colocó una flor blanca sobre el ataúd y en silencio murmuró: gracias por escucharme cuando nadie más lo hacía. Después del entierro, regresó al lugar donde todo comenzó, la antigua escuela del barrio. El edificio estaba en ruinas, pero el patio seguía lleno de risas. Allí, frente al muro descascarado, leyó una placa pequeña de bronce: Fundación La Voz de Clara, donde decir la verdad es un acto de amor. El viento sopló, moviendo las hojas, y por un momento creyó escuchar una voz conocida: nunca calles lo que el corazón te grita. Clara cerró los ojos, sonrió, y mientras el sol caía, comprendió que la verdad nunca muere, solo cambia de voz.